ver y escuchar juntos en vivo y en directo desde Centro Tabasco al presidente Andrés Manuel López Obrador en el uso de la palabra. Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del 83 aniversario de la expropiación petrolera y con este anuncio del hallazgo del yacimiento que tiene mucho potencial, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos, compañeros. Temas que con frecuencia ocasionaban las empresas petroleras extranjeras: despojos, asesinatos, sobreexplotación de los recursos naturales y mucha prepotencia. Pues según escribió el presidente Cárdenas, hacían alarde de contar con apoyos poderosos, sintiéndose en tierras de conquista. Por eso, la expropiación petrolera que hoy conmemoramos es uno de los actos de independencia económica y política más importante de nuestra historia. Y aún con el paso del tiempo, esa decisión serena y firme seguirá siendo un ejemplo de cómo actuar para enaltecer la dignidad nacional y preservar en la construcción, perseverar en la construcción de una patria más libre, más justa, más democrática y más soberana. Muchas gracias y que viva la expropiación petrolera. El acto más grande de independencia de la historia de México, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, diputado. Uno de los actos, dijo, uno de los actos, yo creo que el más importante del siglo XX, porque sin duda la independencia misma pues es el nacimiento de la patria, y la restauración de la República que hizo Juárez, esa es una hazaña difícil de igualar. La verdad es que después de 2 años y medio, más de 2 años y medio del gobierno de Maximiliano sostenido por el ejército francés, parecía imposible la restauración de la República, y Juárez, apoyado firmemente por el pueblo de México, lo logró. Es una cosa importantísima. Pero del siglo XX, sin duda, fíjate, pasaron 21 años, de 1917, que en la reforma a la Constitución de 1857 se estableció que toda la riqueza del subsuelo era del pueblo, pues no se pudo hacer valer, era letra muerta en cuanto a petróleo se refería, porque las empresas extranjeras se negaban a reconocer la legalidad de la Constitución, a tal grado que a Obregón lo obligaron a firmar los acuerdos de Bucareli. Hay gente que todavía piensa que los acuerdos de Bucareli son acuerdos secretos para mantener a México subordinado a Estados Unidos. No es así. Los acuerdos de Bucareli a lo que se circunscribían era a que el petróleo era de las empresas extranjeras y que la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva. Esto es que el petróleo no era nuestro. Y esto se hizo en 1923, se firmó. Yo tengo, por cierto, los documentos en inglés y en español, en un texto hecho por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que conseguí en La Lagunilla, fíjate qué cosas. Y luego, en el gobierno de Calles, de 1924 a 1928, presionó a la Corte, como lo dije ayer en mi discurso, para que la Corte determinara que no era retroactiva la Constitución. Tuvieron que pasar 21 años para que el general Lázaro Cárdenas hiciera esa hazaña, esa hombrada de recuperar lo que era nuestro, enfrentando al poder de las empresas extranjeras, que eran empresas de los países capitalistas más poderosos del mundo, dentro de ellos Gran Bretaña y Estados Unidos, y se logró, no sin presión, no sin bloqueo económico, no sin dificultades. No permitían la entrada de un solo tornillo, y las trabajadoras y trabajadores petroleros hicieron también hazañas impresionantes hasta construir lo que hicieron de Pemex, una de las principales empresas petroleras del mundo, dentro de las 10 principales, y los gobiernos neoliberales de Salinas a Peña las hicieron
pedazos, las entregaron al extranjero. Ahora que el compañero presidente ha hablado de una reforma a la Constitución, si siguen torpedeando la ley que aprobamos en materia de Comisión Federal de Electricidad, ya está la derecha diciendo que dictador, que cómo se atreve a querer modificar la Constitución. Desvergonzados ellos, de 1917 a 2018, 706 veces modificaron la Constitución y el 70% de esas reformas, contrarias al pueblo, sobre todo estas últimas, se hicieron durante los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto. Entonces son verdaderamente de un cinismo monumental, ¿no? Oye, diputado, y